Buenas tardes, jóvenes. Vamos a comenzar con su clase, ya la clase 8 de 12. Quiere decir que ya vamos a 2/3 de su curso. Y a partir de aquí ya solo nos quedarían 4 clases con esta modalidad. Entonces vamos a comenzar. Entonces vamos a ver ahora la integral de una constante y vamos a ver un concepto que no hemos visto, que es el de diferencial. Entonces, el objetivo de esta clase es resolver la integral de una constante con respecto a una variable. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa si me aparece aquí, por ejemplo, la integral de 6? Esta acá no podemos emplear la fórmula que vimos en la clase anterior, ¿no? Acuérdense que la integral de ax a la b, pues la escribimos como ax a la b más 1 entre b más 1. Y le sumamos el más c, que lo vamos a ver en otra clase. Entonces, esta integral que dice ahí, integral de 6 como tal, no la podemos resolver porque no está completa la instrucción. Vamos a ponerlo aquí como indicación. Esta integral necesita más información para poder resolverse. Esto es, por ejemplo, si los mandan a comprar a la tienda, comprar 50 pesos. Entonces, con esta instrucción no podríamos hacer bien nuestro mandado o nuestra compra, ¿no? Porque pueden ser 50 pesos de carne, 50 pesos, no sé, de frijoles, 50 pesos de frutas, 50 pesos de qué. Entonces, esta operación, eso es una expresión que está incompleta. Entonces, para que nosotros tengamos la expresión completa, hay que añadir un diferencial. Lo vamos a poner aquí. Entonces, para que tenga yo la expresión o pueda yo realizar la operación, para realizar la operación hay que añadir un diferencial. Entonces, este diferencial se escribe, por ejemplo, de x, puede ser de y, puede ser de z o puede ser cualquier otra variable, ¿no? Este diferencial, la función que tiene es indicar el 50 pesos de qué, ¿no? De lo que vayan ustedes a comprar. Entonces, aquí indica con respecto a qué variable se va a resolver la integral. Pues, por ejemplo, ¿qué pasa si yo aquí le pongo, por ejemplo, 6 de y? Pues aquí ya está completa la operación. Aquí ya puedo resolver esta integral. Entonces, la integral de una constante, pues se le añade la letra de acá. Si es de y, pues la integral sería 6y. ¿Qué pasa si yo, por ejemplo, integro la integral de menos 2 de x? Entonces, estaría yo integrando o como resultado le estaría yo añadiendo el 2x. Aquí a este le voy a añadir el más c. ¿Ok? Entonces, esto me llevaría a mi segunda fórmula. Aquí ya tenemos una que vimos la clase pasada. Aquí le vamos a añadir otra. La integral de una constante por una variable, pues va a ser la variable por la constante más c. Entonces, vamos a hacer otro ejemplo. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos menos k por de z. Entonces, como estamos integrando con respecto a z,
pues pondríamos menos k. Si se dan cuenta, esto se sigue conservando. Y le añadiríamos la variable, o sea, z. Y una constante de integración. Si ustedes derivan esta expresión con respecto a z, les da menos k. Vamos a hacer un ejemplo más. Menos 5 de x. Entonces, menos 5, y siguiendo aquí la fórmula, aquí tendríamos que aparecer ya la letra 5x más c. Finalmente, un quinto ejemplo, menos 12 de z, pues tendríamos que aparecer la variable, ¿no? Menos 12, aquí está la variable, esta aquí aparece como x porque es de x, si fuera en este caso que es de z, hay que ponerle z. Y le añadimos el más c. Entonces, así queda la integral de una constante. Entonces, vamos a hacer ahora un ejemplo con alguna otra función, pero ahora añadiendo, trabajando con la fórmula 3, perdón, con la fórmula 1. Entonces, por ejemplo, ahora si nosotros quisiéramos resolver lo siguiente, ¿qué pasa si yo quiero resolver la siguiente expresión? X cuadrada más x más 1. Todo con respecto a dx. Entonces, aquí lo que usaríamos sería la regla de la suma. Entonces, esta de acá la tendríamos que separar en 3. X cuadrada con respecto a x más x con respecto a x. Este aquí no tiene exponente, le ponemos un 1, no tiene coeficiente, le ponemos un 1, y la integral de 1 de x. Entonces, esta de acá la podríamos trabajar con la fórmula 1. Esta de acá también tendríamos que trabajarla con la fórmula 1. Y esta de acá, pues ya no tiene ahí la x, entonces esta tendría que hacerse con la fórmula 2, ¿no? Con la integral de una constante. Entonces, esta integral de acá quedaría resuelta siguiendo esta regla, ¿no? Le sumamos un grado y lo dividimos entre la suma de eso. Entonces sería x a la 2 más 1 entre 2 más 1. Y aquí hay un 1, lo podemos colocar o simplemente lo podemos dejar ahí. Vamos con la siguiente. Entonces es x a la 1, entonces sería x a la 1 más 1 entre 1 más 1. Y la siguiente, para esta tendríamos que usar esta fórmula acá, la fórmula 2. Entonces quedaría, bueno, aquí me faltó ponerle el 1, igual si se lo quieren poner no pasa nada. Entonces tendríamos que hacer esta 1 de x, entonces sería 1, como es de x, vamos a poner la x, ¿no? Sería 1x, y al final de todo le añado la c. Si no lleva la constante de integración, estaría mal. Entonces, esto de acá sería la respuesta al ejercicio, ¿no? O sea, a la integral de esto de aquí. Entonces, le vamos aquí a acercar un poco para que quede todo en la misma fila. Entonces, este sería nuestro ejemplo. Vamos a cambiar aquí de tamaño para que quepa. Entonces, esta sería la respuesta. Lo podemos simplificar, sería x cúbica
sobre 3 más x cuadrada sobre 2 más x más c. ¿Ok? Vamos a hacer un siguiente ejemplo y conservando las fórmulas, ¿no? Entonces, vamos a borrar esto de aquí, ¿no? Entonces, ahora vamos a integrar la siguiente función. Sería y cuadrada más 1. Y le vamos a poner aquí dy. Entonces, esto de aquí lo vamos a borrar. Le pueden poner pausa, le pueden regresar, ¿no? Entonces, como este de aquí es dy, como la función está integrada, se va a integrar respecto a y, usaremos las fórmulas 1 y 2 con la letra y. Entonces, por ejemplo, aquí le pusimos, todo lo hicimos con x, ¿no? Entonces, aquí le vamos a cambiar a una letra, a la letra y. Entonces, por ejemplo, aquí voy a volver a copiar este problema. Lo dividiríamos en 2 por regla de la suma. Entonces, por regla de la suma, los puntos, tendríamos el siguiente problema. Entonces, tendríamos la integral de y cuadrada con respecto a y más la integral de 1 con respecto a y. Entonces, el primero de acá no tiene coeficiente, le ponemos un 1. Entonces, por regla de la suma, ya tenemos dos integrales aparte. Entonces, esta de aquí, la primera, la hacemos con la fórmula 1 y esta de acá la estaríamos haciendo con fórmula 2. Entonces, ahora nuestras fórmulas 1 y 2 van a trabajar o se van a realizar con la letra y. Entonces, yo aquí le voy a ir cambiando, ¿no? Entonces, aquí le vamos a poner y, aquí le vamos a poner también y acá también le tendríamos que poner y. Al inicio que estamos practicando es necesario que lo vayamos cambiando, ya que tengamos práctica, pues ya simplemente nos acordamos con respecto a qué variable estamos trabajando. Entonces ahí queda un cállese. Bueno, entonces, fórmula 1. Entonces, la fórmula 1 dice sumarle un grado y dividirlo entre esa suma. Entonces, por fórmula 1, la primera expresión me quedaría como y a la 2 más 1 entre 2 más 1. Más esta que es con fórmula 2 me quedaría como k por y más c. Entonces k es el que vale aquí 1, entonces me quedaría como 1y más c. Este más c cuenta por los dos. Entonces así me quedaría ese ejemplo. Vamos a hacer un tercer ejemplo ya para concluir y lo vamos a trabajar también con la letra y. Entonces, vamos a integrar la siguiente función. 2y cúbica menos k. Entonces, de igual forma, todo esto tendría que ir con respecto a una variable, con respecto a la variable y. Entonces, tendríamos, para empezar, por regla de la suma, tendríamos dos integrales. Tendríamos la integral de 2y cúbica y la integral de k
por dy. Y aquí también faltó el dy. Bueno, entonces, esta primera que tiene exponente sería por fórmula 1. Esta de acá que no tiene exponente, que es la integral de una constante, sería por fórmula 2. Entonces, aquí ya está con y todo. Entonces, tendríamos que ir haciendo la operación. Entonces, aquí a vale 2 y pues b vale 3, ¿no? Entonces, me quedaría como 2y a la b más 1, o sea, a la 3 más 1. Y todo dividido entre 3 más 1. Menos k por y más c. Entonces, para esta fórmula 2, pues k pues vale k. Entonces le pondríamos k. Y aquí en el resultado vemos que aparece la y, entonces le vamos a poner ky. Y finalmente a toda la expresión le añadimos la constante de integración. ¿Ok? Entonces, pues podemos hacer ya más operaciones. 2y a la 3 más 1, que es 4, entre 4. Menos k por y más c. Lo podemos dejar así o a este 2/4 le sacamos mitad, ¿no? Le sacamos un medio. Entonces, esta de acá me quedaría como un medio. Entonces, esta de aquí sería nuestra respuesta, ¿no? Entonces, vamos a poner aquí arriba el enunciado. Entonces, aquí está el enunciado. Vamos a reducir aquí el tamaño para que quepa la respuesta. Entonces, hicimos esta integral y obtuvimos el siguiente resultado. Entonces, esta es nuestra respuesta. Bueno, entonces ahí sería todo. El siguiente archivo va a venir con algunos valores por alumno, para que todos los exámenes o como es la última tarea, esta la voy a hacer como tipo de evaluación, entonces todos los trabajos van a ser diferentes. Entonces por ahí les va a llegar unos dígitos que van a utilizar, que van a ser los valores para que puedan resolver los ejercicios. Entonces, pues por el momento sería todo. Que estén muy bien.